Buenos días, hermanos, o buenas noches, el Señor les bendiga. Miércoles 20 de mayo, nos encontramos nuevamente con un estudio y esta vez es una pregunta. ¿Eres cristiano de verdad o eres cristiano de mentira? ¿Eres cristiano de oro, piedra preciosa, o de heno, hojarasca? ¿Qué tipo de cristiano somos? Bueno, aquí vamos a ver algunos puntos en la Biblia que nos van a despejar algunas dudas que podamos tener. Juan capítulo 18, verso 37, le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La pregunta, Pilato, ¿cierto? Hizo una pregunta, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y Cristo le contestó anticipadamente, le dijo, ¿cierto? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por eso la pregunta es: ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás atendiendo al llamado del Señor? ¿O estás jugando a ser cristiano? Es duro, es complicado lo que estamos diciendo, pero es la verdad. Para dar testimonio de la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si tú no eres de Cristo, porque Cristo es la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo es la verdad. Y todo el que es de la verdad oye mi voz. En otras palabras, ¿eres de Cristo? ¿Eres cristiano? Si no estás escuchando la voz de Cristo, no eres cristiano. Es probable que estés yendo a la iglesia, estés haciendo muchas cosas, pero eso no significa nada. Como le digo, Pilato se anticipó, Cristo se anticipó a la pregunta que iba a hacer Pilato. En el 18:38, Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Cristo se anticipó y le dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Voy a insistir en esto porque este es el tema. Esto es lo que debemos ver. Proverbios, el capítulo 21, ¿cierto? Dice: el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanece en sus dichos. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en sus dichos. ¿En qué dicho? En los dichos del Señor, en los dichos de Cristo, en los dichos de Dios. Pero el testigo mentiroso le entra por un oído, le sale por el otro, no le interesa la palabra de Dios, y vamos a seguir desarrollando este tema y usted se da cuenta que ¿es de verdad o es un cristiano de mentira? ¿Qué está ocurriendo en su vida? Un cristiano es de verdad el que oye la palabra. Un cristiano de verdad es el que oye la palabra de Dios. Hay muchas iglesias con muchos miembros, mucha gente en la iglesia, pero ¿saben? El 70-80% es alabanza, testimonio, cantar y esto y lo otro, y no dejan hablar a Dios, no dejan hablar a Cristo. A muchos le parece latera nuestras iglesias, y ahora voy a decir el nombre: las iglesias bautistas, especialmente las independientes, porque muchas de las otras ya se han corrompido, ¿cierto? ¿Para qué hablar? Se han contaminado con el resto del mundo. Pero todavía quedamos iglesias bautistas independientes, en donde lo que más importancia le damos en los cultos es a la palabra.
3/4 del culto es palabra del Señor. Y 1/4 para alabar, para glorificar, ¿cierto? En alabanza, en cántico. Porque eso usted lo puede hacer todavía en su casa. Pero en el templo vamos a escuchar también la palabra de Dios. No digo que no alabar, sino que estoy diciendo que es importante. Como le digo, un cristiano de verdad es el que oye su palabra y no le parece molesta. A muchos la palabra de Dios le es tediosa, le es molesta. Mucha palabra. No, ustedes hablan mucho. Bueno. Hermanos, la gente será atraída a la iglesia cuando nosotros, cuando los cristianos, andemos en la verdad. Cuando los cristianos andemos en Cristo. Recuerden que Cristo es la verdad. Juan 17:17. Disculpen. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir consagrado, dedicado, entregado a la fe que profesan. Profesamos la fe de ser cristianos, cristianos. Como cristianos, apartados para Dios. Entonces la gente va a venir a Jesús. La gente va a ir a las iglesias cuando seamos cristianos de verdad. Cuando seamos cristianos realmente en Cristo. Cristo es la verdad. Mi palabra es verdad. Cuando seamos cristianos de la palabra de Dios. Muchos hablan, pero no dejan hablar a Dios. Hermanos, nosotros debemos dejar que la palabra hable. ¿Cuántos versículos le he mencionado ya en este momento? Por lo menos 4 o 5 versículos. Yo solamente estoy dando una explicación, pero la palabra, si yo solamente leyera la Escritura sin explicarla, hermano, usted lo podría entender. Porque el Espíritu ha de discernir cada palabra. Lo espiritual se discierne espiritualmente. Recuerde que el Espíritu nos guía a toda justicia, a toda verdad. Y Él nos hace saber todas las cosas. Las cosas que pertenecen a Dios. Y la que Dios quiere que conozcamos. La más grande hambre que hay en el mundo, hermano, es de conocer a Jesús. No solo quieren oír, sino quieren saber, quieren conocerlo. Pero los cristianos de mentira y sus testimonios hipócritas no dejan que la gente vaya a la iglesia. Somos como el perro del hortelano, que no comemos ni dejamos comer. En pocas palabras, como los fariseos, que no entran ni dejan entrar a los demás. Esto de hipócrita tiene que ver con actor, con alguien que finge ser algo. Y eso es lo que hacíamos nosotros. Usted nunca podrá convencer a alguien si no vive la verdad. Puede llevar a algunos, pero su postrer estado va a ser peor. Porque va a haber el testimonio de nosotros. Va a haber su testimonio. Porque no es un cristiano de verdad. Y la gente que va a hacer se va a alejar. Y ya no va a querer ir ni a nuestra iglesia, ni a otra, porque hablan de que somos hipócritas. Que fingimos ser algo que no somos. Fingimos ser cristianos cuando somos cristianos de mentira. Cristianos de hojarasca. Que a la primera nos vamos y nos quemamos. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted nunca va a poder convencer a alguien si no vive una vida cristiana. Nunca podrá ser un verdadero cristiano y vivir en la verdad. Recuerden que la verdad es ser santificado. La verdad tiene que ver con santificación. Cristo dice: santifícalo en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces partí diciendo que el cristiano verdadero oye la palabra del Señor. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y Cristo le dijo: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo el cristiano verdadero oye la voz de Dios.
Y como dice Proverbio, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en sus dichos. Porque van y vienen en una y otra iglesia, son verdaderos turistas. Porque no escuchan la verdad, porque no tienen la verdad, porque no han recibido la verdad y no quieren oír la verdad. Muchos quieren vivir en la religión que les acomode. ¿Estás en adulterio? Sí, bueno, no importa. ¿Estás separado y te quieres volver a casar? No importa. ¿Estás en pecado? No importa. Total, Dios es bueno. Pero se olvidan de que Dios es justo. Porque no conocen la verdad. Hay una verdad media. Y la verdad media es mentira. Como les dije, el hombre tiene hambre de oír de Dios. Pero por los cristianos mentirosos, por los cristianos falsos, por los cristianos hipócritas, no se acercan para oír. Como le dije, usted no puede convencer a nadie si no vive en la verdad. Tiene que vivir en la verdad. Usted puede estar en una iglesia, ser miembro de una iglesia, ser miembro activo, pero no tener la verdad. No vivir en la palabra de Dios. Judas lo fue. Fue un buen predicador, fue un tesorero, amado por los demás discípulos. Y al final traicionó al Señor. Hermano, puede hacer muchas cosas, pero si no estás en la verdad, si no estás escuchando la voz de Dios. ¿Cuánto escuchaste la voz de Dios esta semana? Hoy día, antes de este culto, que deben ser las 20 horas seguramente a esta hora, ¿cuánto leíste en la palabra? ¿Cuánto te arrodillaste para clamar a Dios? ¿Cuánto escuchaste de su palabra? Mi palabra es verdad. Santifícalo. ¿Cómo va a estar santificado si la palabra es la que nos santifica? Hermano, yo tengo lucha, tú tienes lucha, todos tenemos lucha, pero acudimos a la palabra del Señor. Señor, líbrame de esta tentación, líbrame de esto que me asedia, por favor, no me dejes caer. Pero si te olvidas la palabra, nunca va a venir a tu mente, ni menos a tu corazón aquello. Como le dije, usted puede estar sirviendo en la iglesia haciendo esto y lo otro. Judas lo hizo. Recuerden que fue también con los muchos a predicar de dos en dos. Y llegaban contentos. De vuelta. Andaba predicando. Era tesorero. Era querido por sus condiscípulos. Pero Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, 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 con voz lastimera, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo la va a saber si no le está escuchando? Tiene que escucharle para saber cuál es la voluntad de Dios. Sino el que hace la voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Maldad, iniquidad. El Señor llamó a todo lo que ellos hacían, haber predicado en su nombre, haber echado fuera demonios, haber hecho milagros, lo llamó iniquidad, que es lo mismo. Todo lo que ustedes hacen es iniquidad, porque no están en mi verdad, porque de lo suyo están haciendo y no de lo que yo les he ordenado o les he dicho que hagan. Les recuerdo por Proverbios 21-28 de nuevo. Recuerde que el testigo mentiroso perecerá. El verdadero cristiano sabe escuchar. Mas el hombre que oye permanece en sus dichos. En los dichos del Señor, en su palabra. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
¿Usted escucha cuando Dios le está hablando? ¿O no sabe quién le habla? Si tuviera la verdad, sabría cuál es la voz de verdad y cuál es la voz de mentira. Si está en la verdad, usted va a escuchar la voz del Señor. Nuevamente importante, oír. El testigo mentiroso perecerá. ¿Qué? Mas el hombre que oye permanece. Mis ovejas oyen mi voz. Qué interesante. Y yo las conozco y me siguen. Y el 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebata de mi mano. Qué interesante. Juan 18, 37. Vuelvo a leer. Y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de verdad, o todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Para eso ha venido el Señor. Romanos 10:36, 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué muchos quedan en el camino? Porque les ha faltado fe para continuar. ¿Por qué? Porque no están escuchando la voz de Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. No por un charlatán, no por un falso predicador, no por un falso sanador, sino por oír la palabra de verdad, que contiene toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante. Si eres un verdadero discípulo, si eres un verdadero cristiano, estarás escuchando la voz de Dios. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis, para salvación. ¿Salvación de qué si ya eres salvo? Salvación de las malas ideas, de los malos pensamientos, de la contaminación que hay en el mundo, de la artimaña de Satanás. Puedas crecer en salvación. Puedas crecer en la salvación. ¿O te quedas ahí nomás? Si eres cristiano de verdad, vas a desear como niño recién nacido esta leche adulterada, para que por ella, esta leche no adulterada, para que por ella podáis crezcáis. ¿Qué dice el 2.3? Que es una leche pura. Dice, ¿qué es una leche pura? Primero, esta leche no adulterada es pura. Segundo, es una leche gratis. Tercero, es una leche buscada, como una guagua, buscada en forma natural, no a la fuerza. No vale que el pastor te obligue a leer la Biblia. No vale que la mamá o el papá en la casa te obligue a leer la Biblia. No vale que la esposa o el esposo te diga, lee la Biblia. Busca como niño recién nacido. Un niño recién nacido la mamá se lo pone al pecho y solo va a buscar esa leche pura, porque es parte de la naturaleza. Y la pregunta, si eres nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza, una naturaleza santa, pura y limpia. Entonces vas a buscar esta leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. No te vas a conformar con lo que digan los charlatanes. Ese es un síntoma de ser un cristiano verdadero. Buscar la palabra como niño recién nacido. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice 2 Pedro 2.3. ¿Cierto? 2.2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es benignidad? Benignidad viene del latín benignus, que está compuesto por el vocablo bene,
que significa bueno, y genus, que significa nacido. Por lo tanto, nacido para el bien, o nacido para ser bueno. Aunque en pecado, hermanos, fuimos concebidos, nuestro segundo nacimiento, de un nacimiento incorruptible, un nacimiento espiritual, ¿cierto? Un nacimiento de Cristo en la fe, es este nacimiento benigno. Tenemos benignidad, hemos nacido para bien, para ser buenos. Pero bueno, no es solamente andar haciendo limosna y cosas así. Es ganar almas para Cristo, por nuestro testimonio. Hermano, por nuestro testimonio estamos llevando mucha gente al infierno. Y hablamos y decimos esto y lo otro. No nos atrevamos a hablar así si no hemos escuchado al Señor. Vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios 15, del 1 en adelante dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Estás reteniendo la palabra? ¿Está la palabra en tu boca? ¿Está la palabra en tus dichos, hermano? ¿Estás viviendo en la verdad? Mi palabra es verdad. Jesús es la verdad. Santifícalo en tu verdad. ¿Estás siendo santificado? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a muchos. Pregunto, ¿estás viviendo en la verdad? ¿Has escuchado? ¿Has hablado del Señor? Hermano, no te atrevas, amigo, no te atrevas a hablar de Dios si no has oído de Él, porque vas a hablar de lo tuyo. Muchos falsos maestros hoy día hablan por su propia cuenta y de lo suyo. Pero aquí claramente dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. ¿Pero qué has recibido si no estás leyendo la Biblia? ¿Qué has recibido si no te estás alimentando? Si no estás recibiendo esta leche espiritual no adulterada. Si no estás escuchando la voz del Señor como una verdadera oveja. Estás como un lobo rapaz. Y muchos están así en el mundo. Hermanos, no sé cuántos van a volver a la iglesia. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús nunca dijo: ustedes serán mis abogados. En capítulo 1, 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Eres testigo de Dios? ¿Eres testigo de Cristo? ¿Vino el Espíritu Santo a tu vida? Y no para hablar en lengua, ni para saltar, ni para hacer esto y lo otro. El Espíritu Santo vino cuando recibiste a Cristo, si es que lo hemos recibido de verdad. Si no creemos haber creído, pero si recibimos a Cristo hay fruto, porque ya no vivimos nosotros, más vive Cristo en nosotros. Y lo que antes hacíamos, hoy día lo hacemos en la voluntad de Cristo. Hoy día lo hacemos de acuerdo a lo que Cristo nos indica hacer en nosotros. ¿Recibió a Cristo? ¿Está el Espíritu Santo en su vida? Si no está, es usted un testigo falso y mentiroso. Si usted no está escuchando la voz de Dios, no está abriendo la Biblia, no se está alimentando espiritualmente, es un cristiano de mentira. Como le dije, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Primero tiene que creer en Cristo. Como le dije, Jesús nunca dijo que usted sería abogado, sino que usted sería testigo.
Un abogado argumenta el caso y un testigo dice lo que ha visto y ha oído. ¿Es testigo? ¿De qué es lo que habla usted? ¿De qué es lo que más habla en el día? Estoy seguro que de la abundancia de su corazón. ¿Cómo podrá ser testigo de Cristo? ¿Cómo podrá ser un cristiano verdadero? Un cristiano que atraiga a otro si no ha escuchado y ha oído el Espíritu Santo. ¿Cómo podrá? Los cristianos de verdad, hermanos, no se pierden. Déjeme decirle que la Iglesia Bautista Benecer de Mulcher no ha perdido ni uno de sus miembros. ¡Ah, pastor! ¡Pastor! Se han ido todos estos hermanos. ¿Sí? ¡Qué bueno que se fueron! Ningún cristiano verdadero se pierde o claudica o apóstata. La Iglesia de Cristo no ha perdido a ninguno. Los que se fueron no eran de nosotros. Eran cristianos de mentira. Cristianos de papel, cristianos de hojarasca, cristianos de heno. Que a la primera, como dice el guaso, a la primera mojada se le achicó el poncho. Pero a los cristianos de verdad, a la primera lluvia no se nos achica el poncho, hermano. Seguimos firmes y adelante. Porque hemos creído de verdad. No por conveniencia. 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. ¿Perdimos alguno? No. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Judas estuvo mucho tiempo, pero no era. Era falso, era mentiroso. Era de mentira. Los que se fueron del lado nuestro eran de mentira. Van a quedar los de verdad. Pero hermano, si no te alimentas con la palabra, empieza a dudar si eres de verdad. Porque mis ovejas oyen mi voz. Porque el cristiano verdadero escucha la voz de Dios. Y el que escucha permanece. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Convéncete, hermano, entiéndelo. Salieron para que se manifiesten, que no todos son de nosotros. Pero tú te puedes asegurar, puedes cimentarte por la palabra de verdad. A los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjese que ¿quiénes le llamaron cristianos? No fue la iglesia. No se autollamaron cristianos. Los paganos, los griegos, le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque les vieron que vivían vida como las de Cristo. El verdadero cristiano, hermano, no le importa morir por la fe. El que no es de Cristo va a negar. Pero el que es de Cristo va a morir por la fe. Va a vivir por la fe. Pase lo que pase. Como le digo, los paganos le llamaron por primera vez a los verdaderos cristianos, cristianos, porque tenían una vida de cristiano. ¿Le han llamado cristiano a usted? Qué bueno. ¿Le han llamado cristiano? Qué bueno. Porque hermanito se le dice a todos. A todos se le dice hermanito, pero cuidado. Entonces, ¿quién llamó cristianos a los discípulos? Los paganos. Pero habían entre ellos, dice el 11:20 de Hechos, pero había entre ellos unos varones de Cipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, a los griegos que eran paganos. Pero hablaron. Un verdadero cristiano que es un testigo de Cristo, un testigo verdadero de Dios, hermano, habla del Señor. ¿De qué estás hablando? ¿De qué habla usted? Estaban testificando de lo que creían. Dice Lucas 6:45,
el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Es usted benigno? ¿Ha gustado la benignidad de Cristo? ¿Es nacido para ser bueno? ¿Ha nacido para ser un verdadero cristiano? ¿Para testificar, para dar testimonio? Entonces cabe preguntar, y la respuesta la tiene usted. ¿De qué es lo que más está hablando? De la abundancia de su corazón. Si hay palabra de Dios, de ese buen tesoro, usted va a sacar palabras todos los días, porque se da cuenta que el mundo necesita de Cristo. Pero si usted no lo tiene verdaderamente, ¿qué puede dar? Solamente del mal tesoro de su corazón. Por eso, hermano, te invito a meditar en tu vida. ¿Estoy gustando la palabra? ¿Estoy deseando la palabra limpia y pura, como una leche no adulterada, como un niño en una forma natural y no obligado a ir a la iglesia? ¿No obligado a orar? ¿Lo estoy haciendo naturalmente? ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿Estoy hablando de Él? ¿Estoy testificando de Él? Si es así, eres un verdadero cristiano. Eres un cristiano de oro, de piedra preciosa. Si no lo haces, eres un cristiano de hojarasca, un cristiano de heno, un cristiano de mentira. Y Dios quiere a sus verdaderos hijos. Y en Cristo somos verdaderos. ¿Somos dignos de ser llamados cristianos? Es bueno meditar en este tema. ¿Merezco ser llamado cristiano? Si usted no conoce a Cristo, hoy es el día. Haga una oración. Padre, perdona mis ofensas, mis pecados. Perdona mi ignorancia por no haber escuchado de tu verdad antes. Perdóname, Señor. Yo te acepto como mi Señor y Salvador y quiero ser un verdadero cristiano. Quiero tener comunión todos los días con tu palabra. Y amigo que escucha, si no tiene Biblia, consígase mi teléfono con quien le envió este mensaje y yo le voy a enviar una Biblia. Gratis. Porque la palabra de Dios es gratis para usted. Es una leche espiritual no adulterada. Es como la leche materna, pero que le va a ayudar a crecer. Pida perdón por su ofensa y pecado, acepte a Cristo en su corazón y será salvo si es que realmente cree de verdad, y siga conociéndole día a día para que pueda realmente ser un verdadero cristiano. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Usted no va a ser santificado de ninguna otra manera, ni por cantar, ni por testificar, sino por la palabra de Dios va a ser santificado. Y hermano, persevera, sigue. Si has estado ausente de la palabra, hoy es el día. Que te acerque y tomes la decisión. Quiero alimentarme todos los días para crecer espiritualmente. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por este tiempo. Y una vez más rogamos al Señor que esté con aquellos que no le conocen y con aquellos que puedan tener problemas, para que Dios les pueda librar y bendecir en todas las dificultades que puedan haber y sacar de ellos. Gracias. Dios les bendiga.